¿cuáles son, desde tu punto de vista, las principales fuentes de las cuales ha abrevado el ensayo mexicano en su evolución? Bueno, de entrada, colega, pues aclarar que estamos hablando de ensayo literario, de ensayo creativo, es decir, del hijo del señor de la montaña de Michel de Montaigne, y que paradójicamente a mí a menudo tienden a estereotipar como que no, bueno, la parte del ensayo es necesariamente tu parte formal, tu parte estudiosa, tu parte que sigue parámetros, y en el cuento uno se libera, en la narrativa de ficción uno echa desmadre. Para mí, yo en el ensayo es en el género en el que me siento más libre, más brutalmente honesto, más pez en el agua. Es decir, cuando escribes ficción de una u otra forma, y es lo deseable, porque pues, de eso se trata el asunto, tienes que ser un poco chapucero, tienes que esconder haces bajo la manga, conejitos bajo el sombrero, pero cuando escribo ensayo soy yo pensando en voz alta, de una chara de café o de cantina, y sobre todo soy yo con ánimo de preguntar, es decir, de interrogar, de cuestionarme. Uno empieza a escribir ensayo a partir de la duda, a partir de un signo de interrogación perenne. Entonces, al menos en los ensayos que he publicado hasta la fecha, nunca me he sometido a rígidos parámetros. Es largo ponernos a pensar, bueno, ¿quién puede ser el padre del ensayo o de dónde viene? El lugar común sería decir que fue Michel de Montaigne, porque es el primero que lo bautiza como tal, y que además rompe parámetros, porque en una época, en el tardío siglo XVI, en plena contrarreforma religiosa, y en un momento en donde, bueno, todos los tratados eran necesariamente teológicos, escolásticos, sometidos a parámetros muy duros, él irrumpe de pronto un pensador, un burgués francés, que se pone a hablarte de lo que piensa de la amistad, de la vejez, de cuestiones muy simples de la vida cotidiana, también de política, pero todo desde el yo y desde el sentimiento. Quizá un antecedente inmediato haya sido Erasmo de Rotterdam, con su elogio de la locura. Y bueno, pues en México tenemos muchas vertientes. Quizá pues uno de los grandes cultivadores pues fue nuestro paisano Alfonso Reyes, sin duda, o José Vasconcelos, o Antonio Caso. Y bueno, pues hoy vemos toda una caterva de nuevos ensayistas que traen propuestas muy, muy, muy frescas. Yo leo mucho ensayo, es un género en el que es un género que me gusta, es un género para mí de pluma desenvainada, porque siempre que estoy leyendo ensayo subrayo muchísimo, y releo y hago mis apuntes, y sobre todo dudo, cuestiono al autor, me cuestiono a mí mismo, y pues de eso se trata, ¿no? El ensayo es un diálogo, el ensayo es una charla, no es una conferencia. Hay antecedentes muy importantes del ensayo que de pronto pues tienden a ser como que olvidados o quizás confundidos en la historia de la escritura. Quiero referirte dos casos que creo que son igual de importantes. Uno de ellos es este conjunto de investigaciones que desarrolló Michel Foucault para desarrollar su visión de la historia de la locura. Sí, la historia de la epistemología, la historia de lo clínico, específicamente la historia de la locura, la historia del ámbito psiquiátrico y del ámbito del hospital y de la cárcel. Eso es una cosa. Y lo otro es, pues, el libro más importante de Freud, que es La interpretación de los sueños, que son 3 tomos a partir del análisis
de sí mismo. O sea, el sujeto clínico de Freud es Freud y las evidencias y argumentos que maneja es yo soñé, por tanto yo significo. Es interesantísimo cómo en estos dos casos se ingenian objetos de estudio y a partir de estos objetos de estudio que no existían, se van desarrollando nuevas técnicas de análisis. Por una parte, la epistemología que desarrolla Foucault y por otra parte, el psicoanálisis mismo. Tu visión de estos grandes pasos dentro de la historia del desarrollo del conocimiento y del análisis clínico o filosófico. Bueno, en el caso específico de las obras completas de Freud, con el que estoy un poco más familiarizado por mi esposa, y bueno, pues el caso Juanito, el Señor de los Caballos, etcétera, creo que el gran aporte, bueno, aparte de poner de cabeza y de destapar la caja negra del subconsciente y de los tabús sexuales y de todo lo que hay en la profundidad del mar del inconsciente. Sobre todo para mí es la experiencia a partir del yo, la experiencia a partir de Freud como sujeto pensante, como sujeto que sueña, pero también como analista. Es decir, creo que la clave en este caso es escribir desde tu mirada, es escribir desde tu pensamiento, es escribir desde la subjetividad de tus ojos y de tu sentir, que por ejemplo, para quienes nos formamos en el periodismo, yo crecí con el mantra inculcado de que, por ejemplo, la nota periodística, el reportaje, el yo no existe, la primera persona no existe. Lo deseable es que la primera persona se destierre de ahí. Entonces, el mejor reportero, el mejor cronista es el que narra sin inmiscuirse y el que narra tomando distancia. En el caso del ensayo, lo que pienso es que el mejor ensayista es el que narra a partir del yo, el que te dice qué siento, y el que siento a partir de admitir que no todo son certidumbres, que también hay dudas, que tú mismo cavilas, ¿no? Freud además, bueno, tiene un estilo muy, vaya, hay una cadencia en donde sus textos se dejan leer, ¿no? Son textos ricos de leer, o sea, es decir, a diferencia de Lacan, pues yo creo que Freud es bastante digerible, bastante legible. En el caso de Foucault, bueno, leí hace tiempo la historia de la locura, que bueno, pues definitivamente marcó un antes y después y pues toda una escuela, ¿no? La Foucaultiana, con la que pues no, definitivamente no estoy familiarizado como para poder hablar de ella. Es interesantísimo cómo, si tú te das cuenta, hay un poco modelos detrás de la maquinaria freudiana clásica y modelos también detrás de la maquinaria lacaniana. En un caso, pues, digamos, la gran herencia de la literatura alemana, específicamente Goethe, específicamente Hegel, y por otra parte, pues tenemos a un Lacan cercano a la locura surrealista, a la máquina que le era inducida por estos artistas de su tiempo, le hace... El surrealismo, André Breton y Apollinaire. Ahora, hay autores en México que han transitado de una manera muy libre y muy interesante toda esta pluralidad que tú planteas y que sí, efectivamente, en su tiempo la alimentó Alfonso Reyes. Esta mezcla de géneros está muy presente en una obra que ya está cerrada, desgraciadamente, que es la de Sergio González Rodríguez. Yo quisiera que me hablaras un poco sobre los métodos de lectura con los cuales nos podemos acercar a esta maquinaria tremenda, maquinaria de Sergio González Rodríguez.
Bueno, el caso de Sergio González, ahora sí que los dos Sergios, Sergio Pitol y Sergio González Rodríguez, bueno, en el caso específicamente de González Rodríguez, con quien me siento muy identificado, hay un ensayo que yo lo pondría en mi top de todos los tiempos. O sea, hablando de esa hipotética isla desierta, que bueno, en mi caso serán las Islas Coronado que están aquí enfrente, de esos libros que te llevarías a una isla, bueno, sería sin duda De Sangre y Sol, de Sergio González Rodríguez. Es un ensayo que me apasiona por cómo va hilando a partir de la visión del México surrealista, del México oscuro, embrujado, que contemplan D.H. Lawrence, Antonin Artaud, Malcolm Lowry, hablarte de la pulsión ritual que hay en la violencia que sacude y que desangra a México, y que bueno, es algo que también vuelve a tratar en su texto insignia, que es Huesos en el Desierto, o El hombre sin cabeza, en donde va más allá de la simple explicación de la violencia ciega o de la violencia por tráfico de drogas, y que trata de explicarla desde un sentido de una pulsión ancestral, ritual, y creo que pocos han logrado conectar a ese nivel la investigación periodística, la profundidad de la lectura, como un grandísimo lector y crítico que fue Sergio González Rodríguez, y la experiencia personal, y también la experiencia incluso a partir del sueño, porque, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que escribe sobre los cuartos de hotel en la póstuma teoría novelada de mí mismo, donde habla, por ejemplo, del Hotel Nelson en Tijuana, de los fantasmas que habitan en los cuartos de hotel, y cómo puede, para mí el ensayo es tender puentes, tender redes, bifurcar senderos, y Sergio González Rodríguez los bifurca como ninguno, ¿no? Y hablando del otro Sergio, pues bueno, un libro insignia para mí es El arte de la fuga de Sergio Pitol, porque parte desde su experiencia como escritor paria, como escritor pobre en la Barcelona de los 70, y después, bueno, va amalgamando toda la vereda, la ruta literaria que sigue, y que, bueno, es una constante en muchos de los libros de Sergio Pitol, como El viaje, por ejemplo, donde habla pues sus experiencias en la antigua Unión Soviética, en donde lo mismo te va tejiendo referencias a María Tsvetaeva o Chekhov, hasta la burocracia soviética actual. O sea, yo creo que Sergio Pitol evidentemente es el padrino, el padre de lo que después haría Enrique Vilamatas, por ejemplo, o lo que en algún momento también haría Ricardo Piglia en un ensayo insignia que también lo tendría entre mis non plus ultra, junto con De Sangre y Sol, que es el último lector de Ricardo Piglia, ¿no? Y hay un ensayo paradójicamente muy bueno, aquí lo tengo, de una autora francesa o franco-mexicana, francesa que ya vive en México, que se llama Neige Sino, que se llama Lectores entre líneas, y que aborda precisamente el rol que desempeña el lector y el rol que desempeñaron como lectores en la obra de Pitol, de Ricardo Piglia y de Roberto Bolaño. Esos tres, Lectores entre líneas. Para mí ese ensayo particularmente y el último lector de Ricardo Piglia fueron una influencia directa y una inspiración contundente para escribir Bajo la luz de una estrella muerta en su momento. Un punto más que a mí me parece interesantísimo. Durante mi juventud, yo siempre buscaba a los escritores y trataba de que me hablaran un poco acerca de su estudio, su máquina de escribir, los lápices, las plumas, pero todo eso ya pasó. Hoy la lectura se ejerce de otro modo y la escritura también. Entonces, por eso quiero preguntarte sobre cómo ejerces tú la lectura por vía Kindle. Lo digo porque Kindle tiene algunas herramientas muy interesantes,
Una de ellas es, por ejemplo, tejer tu propio texto sobre el texto, como ocurría con los libros de papel, ir Sí. escribiendo sobre cada palabra. Otra es consultar distintos diccionarios. A través de esas mismas se convierten en entradas las palabras. Y el otro punto es compartir tus apuntes con otro lector del mismo libro a quien no conoces todavía y tal vez nunca llegues a conocer. ¿Qué representa para ti la escritura sobre el libro de papel, como la has ejercido, rayando libros, a lo Humberto Eco, y la escritura sobre el Kindle hoy, como posibilidad? Bueno, en ese sentido debo confesar que yo soy muy vieja escuela. No tengo Kindle, no leo. He tenido que leer muchos libros, obviamente, en PDFs, sobre todo cuando me toca ser jurado en algún certamen, y cosa que agradezco porque pues también a veces era muy complicado tener una pila de 80 manuscritos o 100 manuscritos engargolados en la mesa del comedor. Entonces sí, cuando me toca ser jurado o cuando voy a presentar un libro, a lo mejor que no lo tengo el ejemplar impreso, leo en PDF, pero si yo tengo que elegir, yo leo en papel y escribo también en papel, es decir, mucho tiempo, hasta ya bien entrados los años 90, yo escribía en cuadernos, o sea, incluso iba yo al taller de Rafael Ramírez Heredia y lo que yo llevaba era un cuaderno escrito a mano, porque pues la computadora estaba en la oficina de mi padre. Yo no tenía computadora propia. Después me compraron una máquina de escribir Brother que la usé algún tiempo, pero esencialmente mi escritura era a mano. Y escribir a mano es un ritual, es otro tipo de conexión, es otro tipo de comunicación. Como le digo, es como matar con un cuchillo. No hay un vínculo entre la víctima y el victimario. Entonces, hay un proceso de escritura al que no he querido renunciar, que es el de escribir todas las mañanas en un cuaderno o en distintos cuadernos, los que le llamo yo la red duermevelera, ahora precisamente que hablábamos de la interpretación de los sueños, y que tiene que ver con cazar al vuelo lo que te quede en la playa después de la marea alta del subconsciente, lo que quedó de la red de duermevela, ¿no? O sea, ¿qué sueño? ¿Qué te acuerdas de tus sueños? Escríbelo a mano. Muchos cuentos o muchas ideas sobre la marcha las empiezo a escribir a mano. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo para mí el escribir en computadora era necesariamente transcribir lo que ya había escrito a mano. Es decir, mi primera computadora personal a la que tuve acceso todos los días fue en la redacción del Norte hasta 1997. Y mi primera computadora comprada para que ya podía tenerla en la casa fue hasta el año 2000. Entonces, pues me familiaricé con la escritura a mano. Y en cuanto al libro impreso, me va a ser muy difícil renunciar a él. Estoy consciente, mi biblioteca está saturada, la casa es pequeña, ya no cabe un libro más, pero bueno, es todo ritual de acomodo, pero creo que, digo, entiendo la practicidad del Kindle, entiendo la practicidad del ebook, de poder tener la biblioteca de Alejandría en esta cosa, pero yo francamente sigo siendo vieja escuela y creo que voy a seguir siendo vieja escuela hasta el último día, ¿no? No veo que vaya a cambiar.